Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy mis compañeros y yo les vendremos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual se trata sobre el calentamiento global. Comencemos. Antes que nada, mi compañero les dará una breve explicación sobre qué es el calentamiento global. El calentamiento global o calentamiento mundial es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica media del sistema climático de la Tierra debido a la intensificación del efecto invernadero. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, demostrado por la medición directa de la temperatura o el registro de temperaturas del último milenio y de varios efectos del calentamiento global ya visibles en el pasado. Ha habido variaciones históricas en el clima de la Tierra con pruebas aportadas por estudios en paleoclimatología, pero las que están ocurriendo actualmente lo están haciendo a un ritmo sin precedentes que no puede ser explicado por causa natural alguna, por lo que según la evidencia científica del calentamiento global, este drástico cambio solo puede deberse a la desmedida actividad humana de los últimos tiempos, lo cual es una de las principales causas del calentamiento global. El cambio climático a menudo se usa indistintamente, pero de la forma más precisa, calentamiento global es el incremento en las temperaturas de la superficie y su aumento proyecto causado predeterminadamente por las actividades humanas antrópico, mientras el cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien han sido periodos prehistóricos del calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX han tenido precedentes desde décadas a milenios. El calentamiento global ha llegado a tal punto de que ahora no nos afecta solo a nosotros. Ahora la Tierra está en peligro por culpa de nosotros. Sí, el excesivo aumento de temperatura y demás es gracias a los humanos. Y te preguntas, ¿el por qué? Pues resulta que la gente tiene la mala costumbre de andar tirando basurita por ahí sin más. Pues, ¿qué es lo que podría hacernos esa basurita? Pues sí, tal vez esa basurita no haga algo significativo ella sola. La cosa es que no es solo un papelito el que anda por allí, son millones. Y vaya que toda esa cantidad sí nos puede afectar. ¿El cómo nos afecta? Pues la basura puede trasladarse por ríos y océanos. Esto puede acumularse en las playas. Los residuos dañan los hábitats del planeta, transportan contaminantes químicos que amenazan la vida acuática, entre más cosas. Pero esto, ¿en qué afecta el calentamiento global? Mira, algunos residuos como el plástico demoran en degradarse. También se sabe que al descomponerse el plástico libera una gran cantidad de variedades y sustancias químicas que tienen un impacto negativo en los organismos y ecosistemas, por lo que se ha descubierto que esta degradación contribuye al calentamiento global. ¿Cómo nos afecta? Pues, como ya sabrás, la basura contribuye al calentamiento global. El calentamiento global produce el cambio climático y por el cambio climático es que hay grandes olas de calor, incendios forestales, sequías y también provoca que ríos y lagos se sequen. Un ejemplo de esto es el río Nilo, el cual se está secando debido a las olas de calor en África. Y esto no es solo en África, esto está presente en todo el mundo. A continuación, escucharemos opiniones de algunas personas que hemos entrevistado. ¿Qué crees que es el calentamiento global? Para mí el calentamiento global tiene que ver mucho con la contaminación de nosotros como seres humanos. El combustible, las basuras, la no preservación del agua tiene muchísimo que ver. A largo plazo, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino a las generaciones venideras, tanto así como los animales. Vamos a llegar al punto de que no tengamos agua para consumir. Entonces, básicamente es eh, el momento de tomar conciencia y empezar en acciones pequeñas desde nuestra casa. Actos simples como reciclar las basuras, separarlas y em, usar un poco menos las cosas que le hacen mal al medio ambiente, como los aerosoles, los combustibles. ¿Qué sabes del calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es un fenómeno que en inglés se denomina global warming y básicamente lo que yo entiendo del calentamiento global es el aumento de la temperatura por el efecto invernadero, que la luz entra, cambia de longitud de onda
después de pasar la atmósfera ya no puede escapar y eso incrementa en algunos grados centígrados la temperatura interna del planeta. Entonces, ese incremento produce pues cambios atmosféricos, derretimiento de glaciares, derretimiento de polos y obviamente calentamiento en zonas donde no los esperábamos y obviamente eso crea déficit de aguas en páramos y déficit de agua en otros lugares, ¿no? ¿Crees que el calentamiento global afecta a los seres humanos y animales? Digamos que, claro, el caso en el norte y en el sur donde las estaciones son tan fuertes, lo que tenemos es que van a haber lugares de mucho calor donde la gente puede morirse por olas de calor o golpes de calor, también lo llaman. Y también los biomas de los animales, ¿no? Mientras que aquí en el trópico lo hemos sentido de manera menos intensa, sí se ha sentido mucho más en otros lados. Aquí tenemos, por ejemplo, que cae más hielo ahora, o deja de llover y tenemos dificultad de agua en el barrio, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Bien. ¿Cómo es que nos afecta? Pues digamos que el acceso a agua potable, el agua potable es muy poca y cuando ya no tenemos fuentes hídricas o las fuentes hídricas empiezan a secarse, digamos que el proceso de adquisición de agua en los páramos disminuye porque ya la temperatura sube, ya no hay nubes suficientes para cubrir los páramos, pues hace que no tengamos agua y por otro lado eh, hay un desequilibrio porque pues se mueren especies animales que mantienen el equilibrio general como las abejas, ¿no? Entonces eso hace que no haya polinización y que los campos no se siembren, bueno, digamos que la comida también se ve impactada por ese fenómeno. ¿Crees que podríamos evitar el calentamiento global ahora? Pues digamos que eso es una apuesta que tienen que hacer los países miembros de las diferentes entidades y frenar el calentamiento, pues es un tema de discusión. Hay gente que dice que ya no hay retorno a lo que se está ocurriendo en el planeta y que lo que vienen pues son las consecuencias. Hay otros que dicen que aún se puede detener si se dejan de quemar combustibles fósiles o si se deja de explotar carbón y otros asuntos y de comer carne, por ejemplo, ¿no? Por eso hay grupos de veganos que ya no comen carne o que no comen pollo, que no comen cosas que aumentan la huella de carbono, que es el CO2, ¿no? Entonces se reduce la huella de carbono comiendo comida de proximidad, comiendo menos carne, usando menos blue jeans, ¿no? Porque los blue jeans necesitan cantidades muy grandes de agua, entonces hay grupos que ya no usan jean o digamos que son acciones concretas, ¿no? Porque para producir un blue jean se necesitan 60 metros cúbicos de agua, ¿no? 60 albercas. Desperdiciar agua. Claro, desperdiciar agua hace que la huella de carbono aumente, que sea más difícil después reducir como ese desequilibrio térmico, ¿no? ¿Cómo crees que surgió el calentamiento global? ¿Cómo crees que, perdón? ¿Que surgió el calentamiento global? Pues digamos que lo que demuestran los datos, hay una hay una curva de calentamiento global que lo que muestra es que a medida de que la industrialización después de la revolución industrial y específicamente en la época del siglo XIX y XX, pues está atada a los aumentos de la temperatura interna del planeta, ¿no? Sí. También el consumo de bosques, la deforestación y la tala y la generación de minas ha producido como este tipo es decir, que estamos hablando de que surge a través también de una industrialización no planeada, ¿no? Es como siglo XIX y XX y obviamente pues XXI estamos con consecuencias. Gravísimas para el medio ambiente. Sí, exacto. Muchas gracias, profesor. Vale, con mucho gusto. Buenas tardes, hoy estamos con Camilo Cuadrado y Brian Villada. vamos a hacer una entrevista a... José David. Bueno, las preguntas son, ¿qué sabes del calentamiento global? El calentamiento global lo que hace es que se produce por el efecto invernadero. Y la definición de calentamiento global me parece un poco que no es correcto, sino el cambio climático. ¿Por qué? Porque en lugares en donde hace frío aumenta el frío y en lugares donde hace calor aumenta el calor. Es un cambio climático, no un calentamiento global, porque no en todas partes aumenta el calor. Sí.
¿Crees que nos afecta a todos los seres vivos del planeta? Sí. ¿En qué crees que nos afecta el calentamiento global? Pues diré que como el aumento del calor, entonces es perjudicial para nosotros. No sé muy bien en qué partes específicas nos afecta, pero es algo grave que nos afecta a todo ser vivo. Sí. ¿Crees tú crees que podamos evitar el calentamiento global? Evitarlo, creo que ya no, porque ya se está produciendo, lo hemos acelerado. Pero sí, pero sí podemos hacer algo para que no aceleremos ese proceso natural que ocurre en la Tierra. Las preguntas. Ahora estamos con César Gálvez. Las preguntas son, ¿qué sabes del calentamiento global? Es malo, ¿Por qué? porque es malo, muy malo. Ahora estamos con, Ratón Mickey. ¿qué sabes del Profesor, calentamiento global? es un efecto que se produce debido al deterioro de la capa de ozono, debido a la contaminación, debido al exceso del reflejo del calor en la Tierra. ¿Crees que el calentamiento global afecte los deportes? Bueno, puede afectar el rendimiento en algún sentido, eh, ya que deportes que se viven al aire libre eh, pueden verse afectados debido a todo el cambio climático que se presenta por esta situación. ¿Cómo crees que nos afecta el cambio climático deportivamente y saludablemente para la vida alimenticia? Eh, Pienso que el calentamiento global, como les decía, afecta en la situación de los repentinos cambios en el medio ambiente con respecto a la temperatura. eh, en deportes que son en ambientes abiertos, pues los cambios de temperatura en un deportista lo pueden afectar en su salud. En la alimentación, pues en la producción de los mismos, ya que pienso que se pueden afectar más fácilmente y deben utilizar otro tipo de elementos químicos para mantenerlos. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Estamos con, Elena tiene el salón. Lida Castro ¿Qué sabes del calentamiento global? es un fenómeno que ha venido en incremento. Día a día está más deteriorado el planeta, se nos están acabando pues, la vegetación, la naturaleza, los polos se están derritiendo, los fenómenos naturales están más marcados, hay tormentas más fuertes, hay inundaciones más fuertes, hay incendios cada vez más devastadores. Bueno, ahí los fenómenos naturales están mucho más agresivos, digámoslo así. ¿Crees que nos afecta a las plantas, a los seres vivos y a los animales? Por supuesto que sí, porque todos somos un ecosistema y dependemos unos de otros para sobrevivir. ¿Cómo es que nos afecta? Pues de muchas maneras, si no hay agua, pues no, los seres vivos no pueden sobrevivir, ni las plantas, ni los humanos, pues los animales mucho menos. Los fenómenos naturales pues afectan a todos los ámbitos. ¿crees que el calentamiento global se puede evitar? ¿Lo podemos detener? Sí, podemos hacer muchas cosas por mejorar el planeta, claro que sí. Cada uno debe poner de su parte un granito de arena, empezar por cada uno de nosotros y ayudar a detener un poco pues ese avance tan rápido en el que vamos en el deterioro del país, del planeta. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javier Steven Sáenz Guatame del curso 902 y voy a entrevistar a Juan Camilo Guatame. ¿Cómo nos afecta el calentamiento global? Yo creo que el calentamiento global nos afecta por el calor extenso que hace y el mal ambiente del aire. Mm, eh, para usted, ¿qué es el calentamiento global? Para mí el calentamiento global es una manera en que
La Tierra nos dice que dejemos de botar basuras. Ok, muchísimas gracias. Con esto no buscamos obligarte a tener un nuevo estilo de vida, pues al final eres tú el que decide qué hacer con tu vida, pero también debes ser consciente del daño que haces por culpa de la ignorancia y despreocupación. Por culpa de esto mucha gente muere diariamente debido a las olas de calor, siendo un claro ejemplo de esto el cáncer de piel. Y no, esa no es la única enfermedad que provoca el calor monstruoso debido al calentamiento global. También cabe recalcar que las enfermedades no son lo único que mata a la gente. La deshidratación también está presente. Las grandes olas de calor, como ya habré mencionado, han secado varios yacimientos de agua, lagunas y ríos, dejándonos sin agua para beber, provocando la deshidratación a nivel global. Calidad actual del recurso hídrico de Bogotá. Las áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y la zona especial de Río Bogotá son ecosistemas que se encuentran soportados por el recurso hídrico. Es así como la calidad del agua cobra importancia como elemento articulador de vida para la flora y fauna de la ciudad. Uno de los principales factores que impactan la calidad de los cuerpos de agua en la ciudad, en especial los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, son los vertimientos directos e indirectos de aguas servidas de carácter doméstico y no domésticos. Estas descargas generan una dinámica en el comportamiento de la calidad y cantidad del agua de los ríos. Algo que también está presente hoy en día en todo el mundo es el hambre, debido a que la tierra está perdiendo su capacidad de producción de alimentos, aparte de que la población está aumentando a nivel mundial, provocando un desbalance en todo el mundo. Al haber más gente y menos alimentos comienza la hambruna, por lo cual mucha gente muere. También es importante saber que la basura no es el único detonante del calentamiento global. También los automóviles, fábricas e industrias causan una gran contaminación. Los autos con el humo que botan afectan directamente la capa de ozono, haciendo agujeros en lo ya mencionado anteriormente. Las fábricas lo mismo, tienen una absurda cantidad de humo que liberan el aire libre, haciendo días completamente oscuros por el humo invadiendo las nubes. Y las industrias que botan sus desechos al mar, haciendo un lugar sumamente contaminado y turbio. Nuestro fin con el proyecto es mostrarte la otra cara del planeta, la cual sufre diariamente por lo ya mencionado. Nos gustaría que ustedes también hagan parte de ese grupo de personas que aún se preocupa por el planeta Tierra, pues ahora no está pasando por un buen momento. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Este fue nuestro proyecto.